L'homme creme le femme. No sé qué porquería dije. Una disculpa a todos los francoparlantes. El hombre que amaba a las mujeres. The Man Who Loved Women. Y su título en francés, porque es una película francesa, que no voy a repetir. No puedo hablar, no sé hablar francés. Me rehúso a hablar francés, de hecho. No le tengo respeto a las personas francesas, excepto, tal vez, a esos directores legendarios de la nueva ola francesa. Truffaut, Godard, Agnes Varda. Cuando estudias cine normalmente te dicen, bueno, estos son los grandes genios. Y a lo mejor nos cuesta en un principio identificar el por qué. Sabemos que sus películas con personajes complejos, que son dirigidas más por un sentimiento que por una trama, que se centran más en las vicisitudes del sentir o el querer humano que alguna anécdota impactante o que arrastre a nuestros personajes hacia un torbellino de situaciones. Y tengo que estar en ese grupo de los que definitivamente no lo entendía. Y creí que ese iba a ser mi sentimiento cuando estaba viendo esta obra del gran Truffaut. Porque durante los primeros 20 minutos yo dije, bueno, estoy viendo una película cualquiera. Y cuando menos me di cuenta estaba al borde de mi asiento. Estaba sumamente absorto en la película. Me di cuenta que estaba teniendo algunas apretones en el corazón, en el que definitivamente estaba entendiendo lo que el personaje, lo que la premisa del hombre que amaba a las mujeres quería decir. Ahora, a lo mejor por el título y a lo mejor por lo que voy a describir de la trama, nos vamos a dar cuenta de que hoy en día, hoy en nuestro bendito año del Señor 2026, pues es un tema un tanto más complicado de hablar que a lo mejor en 1977 cuando se hizo. Así como ya machaqué el título de la película, voy a machacar el nombre del personaje. Bertrand Morin, un ingeniero de unos 40 y tantos años, acaba de morir. Y a su funeral van todas las mujeres a las que él amó. A través de flashbacks, de recuentos biográficos, vamos a ver la vida de este Don Juan y su profundo deseo de amar a la mujer. Bertrand dice que las piernas de una mujer son como las puntas de un compás que rodean al globo. Le dan equilibrio, le dan balance. Mira que si tú tiras esa descripción así como si nada en la calle, bueno, es cuestionable. Y la verdad es que nuestro personaje es cuestionable. Efectivamente, un señor de 40 años que de su vida no vemos otra cosa más que una serie de enamoramientos, de ligues, de rupturas amorosas, de acostones, de las relaciones tan efímeras y tan volátiles que puede llegar a tener con el sexo opuesto. Que sería muy fácil señalar al personaje y decir, bueno, pues es que es un desgraciado. Es un irresponsable emocional, es una persona que cosifica y sexualiza a la mujer, es un personaje que no se le debería de tener simpatía por creer que este deseo o esta aflicción de realmente amar a la mujer y de, como él lo menciona, tener una necesidad constante de presencia femenina a su lado, pues son características sumamente cuestionables. Sin embargo, voy a ser el abogado del diablo y decir, no me parece que sea muy justo criticar a una obra con nuestros valores morales modernos. Eso no significa que no podamos utilizar la lente del 2026 para reflexionar sobre lo que esta película está contando. Y no solo esta película, podemos hablar obviamente de todo el entorno social, digo. Francia en los 70s probablemente era una sociedad como todas, muy machista, pese a lo liberal que suele ser el pueblo francés. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos como que confrontarnos frente a una obra y decir, esta obra, este personaje no se alinea con mis valores morales, no se alinea con mi ética, no se alinea con la visión del mundo que tenemos en este año? Creo que todo arte siempre te va a plantear esa pregunta, el ¿qué es lo que estás sintiendo frente a lo que ves? Y yo creo que eso es lo fundamentalmente bello de una pieza de arte, que nunca deja de estar viva porque en todo momento de nuestra vida vamos a tener una reacción probablemente diferente frente a una obra. Por poner un ejemplo muy burdo, hay veces que luego en las redes sociales aparecen los posts en los que, es que antes hacíamos auténticas obras de arte, ¿no? Y tienes una obra de realismo, ¿no? Con los personajes sumamente detallados o una escultura que se le marcan las venas de la mano y luego lo comparan o lo contrastan con obras de arte postmodernas, ¿no? Como un Jackson Pollock o
yo qué sé, a un Picasso. Como si esta especie de comparativa, como que si la fidelidad con la realidad fuese mucho mejor que ideas abstractas o interpretaciones, no sé, lo que sea que signifiquen las otras obras, si es que significan algo. Pero últimamente, o sea, estoy hablando en este último año, me han salido más posts criticando justamente esta postura de que el realismo era mejor. Es decir, estamos llegando básicamente a un reciclado de las ideas postmodernas en el que se cuestionaba pues todo eso. Entonces uno puede decir, bueno, pues es que la obra realista entonces está muerta, porque efectivamente el que tenga un gran despliegue técnico para capturar la realidad o hacer una especie de hiperrealismo en una obra, pues no la hace buena. Y es el hecho de que ya no se ajusta a nuestros valores morales o a nuestras sensibilidades estéticas modernas, por ende es una mala pieza. Y yo haría el argumento de, bueno, pues el hecho de que lleguemos a tener debates tan acalorados al respecto de la realidad que intenta imitar una pieza de arte, pues significa que la pieza de arte sigue confrontándonos, sigue estando viva porque seguimos teniendo reacciones emocionales fuertes frente a ella. El hombre que amaba a las mujeres nos lleva en los primeros, diría yo, 15-20 minutos a la introducción del personaje, en la que ve a una mujer en una lavandería. La sigue hasta su auto, está enamoradísimo de sus piernas, de su caminar, de su vestido, todo lo que ella representa en ese momento. Cuando ella se va en su auto, él se asegura de tomar las placas y va con la policía para averiguar quién es la dueña de esa placa. Cuando le niegan eso y le dicen, bueno, pues es que si te hubiese chocado, el seguro podría averiguar a nombre de quién estaba ese auto, decide montar el choque y daña su auto, lo estrella contra una columna. Y después llama a su aseguradora y le dice, es que fue esta placa, es que fue esta mujer quien me chocó y necesito saber su nombre porque tengo que decirle muchas cosas de frente. Y resulta que el auto era un auto rentado, entonces va a la empresa que rentó el auto para conseguir el nombre de la mujer que le chocó. Viaja hasta otra ciudad para poder verla. Se detiene en la cafetería frente al departamento de la muchacha, le marca por teléfono, le dice, te vi en una tienda en Montpellier, necesito verte, sal conmigo en este instante. Y cuando se encuentran en la cafetería se da cuenta que no es lo mismo. Y no solo no es lo mismo, sino la chica le explica, es que a quien viste fue a mi prima. Ambas estábamos utilizando el vehículo, ella lo tuvo ese día, ella ya se regresó a Montreal, en Canadá. Y tú puedes ver esa anécdota y decir, pues, ¿qué pedo con este pinche acosador? O sea, la verdad, es un hombre sumamente acosador por ese hecho. Pero una vez que pasó por esa decepción, ya no cruzó el océano para llegar a Montreal, para ver si de casualidad podría reconquistar a esa chica. Porque en la compañía de renta de autos, pues había otra mujer hermosa también. Otra mujer que también le llamó el caminar, entonces es más fácil que invitarla a cenar a ella que viajar hasta Montreal para invitar a la otra a cenar. Esas son las clases de situaciones que nosotros podemos ver hoy en día y cuestionar. Sin duda. A mí me lo parece que si tú planteas eso en una película, tu personaje va a quedar ligeramente tachado por un sector de la audiencia. He ahí la importancia del marco con el que nos presenta la obra, ¿no? Una vez yo cité a Truffaut cuando él explicaba que no hay ninguna película antiguerra, en realidad, que el hecho de preparar una producción cinematográfica implica un acto de estetización y que este acto de estetización inevitablemente embellece o glamoriza lo que sea que se esté presentando en la imagen. Y acá me parece que va un poquito por ahí. En toda esta secuencia no tenemos música, si no me equivoco. Pero es la manera en la que los encuadres se tiran, en la que el ritmo de la edición avanza, en el que la película, o sea, las reacciones de los personajes, pues tampoco es como que estén emitiendo un juicio hacia nuestro personaje protagonista. De hecho, muchas de las tomas a lo largo de esta película se sienten casi en primera persona. Y usualmente son encuadres de piernas de mujeres. Seguimos con un paneo cuando van caminando y cuando regresan a su asiento. Vamos tras de ellas cuando nuestro protagonista la sigue por la calle. Entonces, en cierta manera es como si la cámara, como si la dirección estuviese de acuerdo con el accionar de nuestro protagonista, como si no lo estuviese cuestionando como tal. Ahora, Truffaut no es ningún estúpido, no es un directorucho cualquiera. Está claro que el personaje está construido así. Creo que el hecho de que la cámara te obligue a ponerte en esos zapatos, te obligue a seguir con la mirada a las piernas de las mujeres en la calle, pues funciona para hacernos cuestionar precisamente eso. ¿Qué tanto deseamos
a la otra persona, de qué maneras las deseamos, de qué manera nos presentamos frente al otro en la calle, en la sociedad, y a lo mejor a muchos les hará sentir incómodos. También es verdad que la película lo toma con cierta ligereza y en realidad te hace sentir no tan culpable. Lo que también me parece interesante es que de hecho en el universo de la película el personaje sí enfrenta consecuencias de sus acciones. Como explica Bertrand, él tiene un inevitable deseo de amar. Desde que era joven se dio cuenta de que necesita de la compañía femenina, que no hay otra cosa en la que pueda pensar más que en todas las mujeres que hay. En el invierno le gustan con pechos grandes, en el verano le gustan con pechos pequeños, le encanta ver los vestidos primaverales. En algún momento el personaje contrae gonorrea y explica que es porque ha estado tal vez con media docena de mujeres en la última semana. Me parece interesante que incluso el personaje no lo dice con un aire de arrogancia o de presunción. Todo lo contrario, a mí me parece un hombre perfectamente satisfecho con esa misión de vida, que es el poder amar. Pero hablando de las consecuencias que sufre por este deseo tan ferviente que tiene, pues vemos a lo largo de muchos flashbacks o de muchos recuentos de anécdotas con mujeres que esto no termina bien en la mayoría de las situaciones. Que de hecho no hay manera de amar a alguien sin que esto conlleve daño. Una de las primeras anécdotas, cuando él decide empezar a escribir una biografía sobre su vida, sobre todas las mujeres que ha amado, sobre el por qué las ha amado, una de las primeras anécdotas que cuenta es sobre una exnovia, quien lo dejó una noche porque ella se dio cuenta de que efectivamente él nunca iba a representar un lugar serio en su vida. Y él le dice, pues es verdad. La verdad es que yo no podría amarte como tú me amas a mí. Me encanta estar contigo, amo hacer el amor contigo, pero las otras necesidades que hay en una relación, las otras cosas que conllevan el amar a una persona, eso no lo podía hacer. Porque de hecho nuestro personaje, en su deseo profundo de amar a las mujeres, pues es más un deseo físico de tenerlas ahí cerca. Aun cuando establece relaciones y vínculos amorosos con otras novias, pero naturalmente le cuesta mucho encontrar a alguien que se alinee a esa visión de vida, que pueda decir está bien que nos amemos 2 o 3 veces a la semana por los siguientes 6 meses o el siguiente año, y está bien si no vamos a cenar todos los días juntos, y está bien si no decidimos formar una familia y tener un hijo. Está bien si tú decides seguir en libertad y amarnos libremente. Eso es lo que nuestro personaje busca y eso es lo que difícilmente va a encontrar. En otra de las anécdotas nos cuenta como que de la exnovia loca. Y es que era una persona sumamente intensa en la manera de amar. Era una persona que buscaba que se amaran en lugares públicos. No solo eso, sino que ella ejercía bastante control durante esas situaciones. Lo más curioso del caso es que ella estaba casada, por supuesto. Entonces esto era una aventura que la mayor emoción que podían sacar de ello era la posibilidad de ser atrapados, aun cuando nunca fuese así. Y lo que es más, la razón por la que dejó de salir con esta mujer es porque ella terminó en la cárcel, que una noche decidió dispararle al esposo para poder estar con él. Si hay algo que sentí durante toda la película es un gran espectro de las muchas maneras que estableces una relación con otra persona. Así como puedan haber acostones de una noche en las que no está mal y bueno, pues ya pasó, hay otras relaciones que te mantienen ahí, ¿no? Te mantienen intoxicado en el cuerpo, en el deseo. Hay otras en las que es mucho más placentero la cotidianidad, el sentido hogareño. Hay personas con las que sabes que vas a estar toda tu vida y hay personas con las que sabes que, bueno, pues no la voy a invitar a la cena de Navidad. Y ese es un gran espectro de relaciones que muchas personas no alcanzan a explorar ni el 10% a lo largo de su vida. El hecho de que Bertrand a sus 40 años haya sentido la necesidad de capturar sus memorias, de capturar todo este profundo deseo por las mujeres, todas sus amantes anteriores y de terminar con un libro bastante choncho, nos habla de una persona que ha vivido muchísimo el amar, que él ama el amor de cierta manera. Y en cierta manera tengo que empatizar con el personaje en ese sentido. Yo creo que no está mal el decir, pues sí me gusta estar con una persona o muchas personas. Por supuesto que me gusta estar en una relación, por supuesto que me gusta el contacto físico, los gestos, los mimos, el hacer el amor. Creo que es bastante válido que como personas abracemos esa parte, ¿no? Esa parte intrínsecamente humana, porque somos probablemente las únicas criaturas que son capaces de amar de manera consciente e inconsciente, y las dos al mismo tiempo. Y si hay otra cosa también profundamente humana, pues es la tragedia. Y que más allá de que esto sea cómico en ciertos momentos y más allá de que sean las anécdotas de un Don Juan que a sus 40 años sigue teniendo 2 o 3 veces al día como si fuera un jovenzuelo, más allá de la comicidad que eso pueda traer,
pues también hay una profunda tragedia en todo ello. Y es que sabemos que el personaje muere. Lo interesante es averiguar cómo es que sucede. Y como en toda tragedia, lo que termina llevando a la catabasis a un personaje va a ser el deseo. El Eros y el Thanatos son dos elementos de una misma moneda. Y es que inevitablemente por seguir su deseo, por seguir las puntas de un compás que rodea el mundo, que le da balance y equilibrio, es que termina sucumbiendo en un accidente de auto, al cruzar la calle, tratando de ir por una gatita pequeña, como él le suele llamar. Al principio de la película hay una línea bastante chistosa. Cuando el ataúd está descendiendo en el agujero, uno de los personajes hace la reflexión de que probablemente este sería el entierro que él quisiera, porque está justo a la altura de poder ver lo que más le ha llamado la atención en este mundo, que son las piernas de las mujeres. Ahora, con todo eso dicho, con lo que creo que sí es una película profundamente romántica en el sentido de la parte del romanticismo que implica la tragedia de ser humano y la tragedia de amar, porque todo lo que amas termina muriendo, porque es inevitable el hecho de que vamos a morir, o sea, esa clase de romanticismo, ¿sabes? Romanticismo clásico, por decirlo de alguna manera. Creo que eso está sumamente presente en la película y creo que por eso me gustó. Creo que es una manera interesante de reflexionar. Es una cápsula de tiempo también de un Montpellier francés de los años 70. La moda de las mujeres, los hombres con sus trajes y sus maletines y sus corbatas, los carros, las ciudades tan vacías, tan caminables. No sé, creo que por esa parte vale la pena analizarla y creo que también vale la pena justamente el ver las acciones del personaje, el ver las consecuencias que tiene y decir, pues está bien, no se alinea a mi perspectiva, no se alinea a mis valores, no se alinea a... Culturalmente, si tú quisieras hacer esta película en 2026, no se podría. Pero eso es lo bonito del arte. Cada año, cada década, cada era, tenemos una nueva oportunidad de confrontarnos con el pasado, de confrontarnos con lo que otras personas consideraban que era la experiencia humana, con la que otras personas decidieron amar, con la manera en la que decidieron morir, con esa clase de ideas. Y creo que por eso vale la pena muchísimo ver esta película. Entonces, ¿qué nos deja? Pues yo me siento muy satisfecho de haber visto la película, creo que me gustó bastante. Sí, insisto, el hecho de que la cámara tome estas perspectivas tan subjetivas, pues definitivamente te hace a ti cuestionarte cómo es que estás viendo, cómo es que a lo mejor te puedes ver cuando interactúas con alguien en la calle. Definitivamente te confronta en ese sentido, te obliga a estar en una perspectiva que tú normalmente no adoptarías, en la que probablemente te sientas incómodo. Y también ver la ligereza de ello, ¿no? Entender por qué es que el personaje actúa así. Entender que efectivamente hay algo que va más allá de pensar con la cabeza de abajo. Que a lo mejor hay una fuerza incontrolable dentro del corazón de las personas que las lleva a guiarse por sus impulsos. Y que es interesante ver cómo es que este hombre decidió que ese impulso fuese, pues sí, verle las piernas a las mujeres. Creo yo que es una película que efectivamente tiene muchas cosas que se tienen que cuestionar, ¿no? O sea, todas las mujeres son jóvenes y bonitas y todas responden en su mayoría bien a las aproximaciones del personaje. También quiero decir que el personaje, una vez que recibe un rechazo, porque sucede en varias ocasiones a lo largo de sus anécdotas, lo respeta. Eso me pareció interesante. Creo que habían muchas oportunidades de hacer al personaje más insistente, más acosador, el rehusarse al no. Y en muchas ocasiones eran más como plegarias desesperadas, como peticiones de rodillas, lo que él hacía. Y una vez que obtenía una respuesta diciendo que no, o una vez que se daba cuenta que la relación no iba por el momento en el que él quería, pues simplemente la abandonaba y avanzaba a la siguiente mujer que le llamara la atención. Que digo, o sea, no, tampoco está bien, no quiero decir que esa sea la manera correcta de proceder, pero podría ser peor. Entonces, con todo eso dicho, le vamos a dar un 8. Uy, me iba a ver muy mal. Iba a decir que le diéramos 8 mujeres, pero qué espantoso es eso. Le vamos a dar 8 compases. Me siento muy mal, se siente horrible. Sí, estoy diciendo... espero no verme mal, espero me haya dado a entender. En fin. Si ya la vieron, comenten qué les pareció, denle like, suscríbanse, ese tipo de cosas, yo qué sé. Y pues nada, nos vemos.